Hola y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy os traigo un vídeo en el que veremos un ejercicio que salió en la selectividad de Cataluña de física en junio de 2019, aunque ciertamente no es el problema original porque lo he retocado un poco, ya que me parece que se podría hacer un poquito más complicado e igual así es más interesante resolverlo. Principalmente porque veréis cómo resolver esto de una forma vectorial y no, digamos, como lo hacen ellos, que también es vectorialmente, pero tienen como pequeñas ayudas, dado que les dan más datos, ¿vale? Yo en este caso lo voy a hacer para una A cualquiera. Ellos ponen que esto sea 1,5 centímetros y para una carga de 10 microcoulombs, ¿vale? Esto sí que lo dicen. Vale, pues el problema es el siguiente. Disponemos de esta figura de aquí, de estas cuatro cargas situadas de esta manera, y lo que nos piden es que sabiendo que la fuerza que hay en este punto, en esta carga, se anula, calculemos esta componente Q sub 0. ¿Cuánto tiene que valer esta carga para que la fuerza neta que haya sobre este punto sea 0? Sí, eso es un poco lo que viene a resumir todo esto. Bien, para ello, como siempre digo, digamos, igual que en el campo gravitatorio, se resuelve todo de la misma manera. Lo único que en campo eléctrico hay que tener en cuenta los signos de las cargas, pero es sencillamente lo mismo, ¿vale? Vamos a empezar. Yo lo que hago normalmente, siempre que hablamos de fuerzas, es escribir tal y como hacía en campo gravitatorio. Un momento que cambio el color de esto. Tal y como hacía en campo gravitatorio, nosotros sabemos que la fuerza era G por la masa, ¿no? Pues en campo eléctrico tenemos un símil, que es que la fuerza eléctrica es el campo eléctrico, es decir, E por la carga, ¿sí? Por la carga que está sintiendo este campo. Bien, pues si nosotros sabemos que la fuerza aquí es cero, querrá decir que el campo, sí, que el campo tiene que ser cero justo en esta parte de aquí, ¿sí? Por lo tanto, la carga que está sintiendo esto es la carga Q, y tendremos que calcular el campo eléctrico que generan tanto Q sub 0 como menos Q como la otra menos Q, ¿sí? Pues vamos a hacer esto sencillamente. Vamos a calcular el campo E en el punto P, entendiendo el punto P como el punto, si nos fijamos, A, ¿sí? Ya que bueno, en el eje de coordenadas que estoy es así. Podríais coger otro sistema de referencia, es completamente lo mismo, ¿vale? Pero tenéis que elegir uno. No vale decir que esta distancia es, yo qué sé, raíz de 2a y luego decir que esto es a medios. Sí, no tendría sentido. Entonces, primero fijamos un sistema de referencia, que esto sí que nos lo dan, lo he hecho yo así por, no sé, comodidad. Y luego sí, fijamos las coordenadas de cada punto, ¿sí? Este menos q estaría en el punto x igual a y en y igual a 0. Este q sub 0 está en el origen y este menos q estaría en el x0, pero y igual a, ¿sí? Pues una vez tenemos esto, podemos plantear nuestro campo eléctrico, que como sabéis también cumple el principio de superposición. Es decir, si yo quiero calcular el campo eléctrico en esta parte de aquí, lo único que tendré que hacer es calcular el campo eléctrico que produce esto, sumarle el que produce este y así con las diversas cargas que tuviéramos. Por lo que esto será el campo eléctrico generado por la carga 1, que voy a decir que es esta de aquí, el campo eléctrico generado por la carga 2, que va a ser esto de aquí, y el campo eléctrico generado por la carga 3, que va a ser este de aquí, ¿sí? Pues tendríamos esto. Y luego, antes de hacer nada, campo eléctrico por definición es K por nuestra carga partido R a la 2 por el vector unitario de R. Que como siempre os digo, a mí me gusta trabajar con vectores y no con el unitario, porque se me hace más fácil. Entonces, si hacemos el cambio del unitario, sabemos que el unitario de un vector es el vector dividido su módulo, ¿sí? Es decir, esto de aquí. Pues tendríamos R a la 3 por el vector R, ¿sí? Espero que se entienda, ¿eh? Como os digo, podéis hacerlo de las dos maneras, ambas os tienen que dar igual, ¿vale? Pues si hiciéramos esto para cada uno de estos E sub 1, E sub 2, E sub 3,
se podría sacar factor común la k, que es lo único que no va a variar, ¿sí? Si sacamos factor común k, es como si me olvidase de este término, y ahora puedo poner todo esto en función de mi campo 1, campo 2 y campo 3. De manera que tendríamos q sub 1 partido r1 a la 3 por el vector r1 más la carga 2 partido r2 a la 3 por el vector r2 y finalmente tendríamos la carga 3 partido el radio 3 elevado a la 3 por el vector r3. Y una vez tenemos esto, tan solo hay que calcular estos R1, R2 y R3, que es lo mismo que pasaba en campo gravitatorio. Bien, R1, si os fijáis, será este vector de aquí, ¿sí? El vector que va así, ¿sí? De la carga que queremos hasta la carga, hasta el punto, ¿sí? Esto implica que, por ejemplo, el vector R1 será un vector, como siempre os digo, es final menos inicial. Es decir, ¿cuál es el punto final de este vector? Pues obviamente este de aquí, ¿no? ¿Y qué punto es este? Pues mira, lo tenemos aquí. Tendremos que será a, menos el principio. ¿Y dónde empezamos? En este punto de aquí, que es el 0a. Por tanto, 0a, esto si lo restamos nos queda a menos 0, a y a menos a, 0. Por lo tanto, el módulo de R1, si lo queréis calcular con la raíz cuadrada y todo, os saldrá que es A, pero es sencillo porque esta distancia tiene que, bueno, nos lo decía el problema que mide A, ¿vale? Bien, para R2, que es un poquito más complejo, pero no mucho, tendremos que el punto final seguirá siendo el de la carga que nosotros queremos mirar, y el inicio es el origen, o sea, 0, 0. De manera que si restamos esto, nos queda pues, obviamente AA. Y luego el módulo de R2 será, ahora sí, si lo queréis hacer de esta manera, nos quedará raíz de 2, lo voy a hacer completo por A al cuadrado, y esto es lo mismo que A por raíz de 2. ¿Sí? Bien, y si seguimos con R3, que es un poco similar a R1, tendremos punto final a menos. ¿Cuál es el punto inicial? Pues bueno, salimos desde aquí, ¿no? Entonces el punto inicial será a, 0. Pues a, 0. Y ahora si restamos esto nos tiene que quedar justamente lo contrario del vector R1, sí, porque van justo son perpendiculares. Y entonces ya lo tendríamos. De manera que el módulo de R3 será pues lo mismo. Si lo hacéis con raíces cuadradas y tal, os debería salir que esto es A. Perfecto, una vez tenemos esto, simplemente sustituimos en nuestra fórmula esta de aquí, de arriba. De hecho, lo voy a hacer con otro color porque me da como que está todo un poco igual y se entiende poco. Así que vamos a sustituir cada una de estas cosas y sus módulos, ¿sí?, en nuestra fórmula de arriba. Para ello, a ver, vamos a ponerlo aquí. E sub p será igual a k y ahora Q1. ¿Qué es Q1? Pues Q1 es, según nuestro dibujo, menos Q, ¿vale? Entonces será menos Q dividido. Ahora, R1. R1 módulo, ¿sí? Esto es R1 módulo, pero lo tenemos que elevar a la 3. Por tanto, será a la 3. Y ahora, ¿por qué vector? Por el vector R1, es decir, a, 0. Bien, seguimos. Luego, voy a poner ya la fracción. Tenemos Q2, ¿no? Aquí. Q2, R2 y R2. Q2, según nuestro dibujo, es Q sub 0. Pues nosotros apuntamos aquí Q sub 0. Luego, la distancia es R2, que es esto de aquí, que es esto de aquí. Pero lo tenemos que elevar a la 3. De manera que nos quedará a raíz de 2 a la 3. Y esto de aquí, os lo voy a hacer así un poco rápido, pero sería 2 a la 1 medio a la 3,
que es lo mismo que a la 3 por 2 a la 3 medios. Que es lo mismo, en definitiva, que escribir 2 raíces de 2 por a. ¿Sí? A la 3, perdón. Pues bien, haciendo este pequeño cálculo, tenemos que aquí abajo, esto es lo mismo que a la 3 por 2 raíces de 2. Voy a borrar esto de aquí, que ya no lo necesitamos. Y finalmente el vector R2 es este de aquí, que es a, a. Y ahora tenemos que sumarle la tercera carga. La tercera carga por nuestro dibujo es menos q. De manera que el más este que tenemos aquí se convierte en un menos. ¿Sí? Tenemos q partido el módulo del radio 3, que es a, pues a elevado a la 3, por el vector R3, que era 0a. Bien, pues una vez tenemos esto, lo único que tenemos que mirar es qué pasa con este vector, ¿no? Es decir, calcular componente a componente. Bien, y ahora, una vez tenemos hecho esto, pues sumamos pues estos vectores de aquí. ¿Sí? Primera con primera y segunda con segunda. De manera que nos queda lo siguiente. Lo paso otra vez a cámara rápida, ¿vale? Bien, y una vez tenemos esto, ya tenemos nuestro vector campo eléctrico, ¿sí? Y bueno, ahora veremos qué pasa, ¿vale? Como os he dicho antes, por deducción sabemos que esto tiene que ser 0, pero bueno, vamos a hacerlo como si no supiéramos eso y veréis que efectivamente tiene que ser 0. Sabemos que la fuerza, por definición, era el campo eléctrico por la carga. Esta carga de aquí, esta de aquí, no sé si se ve el cursor, tendría que ser la que está sintiendo el campo, es decir, aquí, porque estamos calculando el campo en este punto. Esta carga de aquí tiene carga Q, o sea, la puedo dejar tal como está aquí, y el campo es este cacharro de aquí, ¿sí? Si me permitís, por no hacerlo tan largo, vamos a decir que este vector de aquí es el vector C, ¿vale? Este de aquí. Entonces estaréis conmigo que esto de aquí abajo queda como K por Q por un vector C. Para que esta fuerza sea 0 en este punto que estamos calculando, este K por Q no puede ser 0 en ningún momento, porque son dos números diferentes de 0. Entonces lo único que puede ser 0 es C. Y C, en definitiva, es el campo eléctrico. ¿Sí? O si queréis verlo de otra manera, este vector de aquí, que no es justamente el campo eléctrico, pero el vector C. ¿Sí? Entonces, para que esto sea 0, lo que tiene que pasar es que cada componente de este vector sea 0. ¿Sí? Espero que se entienda, ¿vale? Entonces, si cada componente de ese vector tiene que ser 0, estaréis conmigo que tenemos como un pequeño sistema de ecuaciones. De hecho, voy a poner primero las ecuaciones, en el que cada componente tiene que ser 0. De manera que tenemos lo siguiente. 2 raíces de 2a igual a 0. Y tenemos, digamos, este de aquí. Lo voy a copiar y pegar. Un poco vago. Copiar, pegar. Vale. Y esto de aquí también tiene que ser 0. Entonces tenemos este sistema de ecuaciones. ¿Sí? Porque ambas tienen que ser 0 para que la fuerza sea 0. De hecho, esto no estaría estrictamente bien, sería así, ¿vale? Pero si os fijáis, tanto la de arriba como la de abajo son la misma ecuación, de manera que esto es lo mismo que escribir que menos q al cuadrado más q sub 0 partido 2 raíces de 2 por a tiene que ser 0, ¿sí? Y realmente lo tenemos todo de aquí ahora, si os fijáis. Por cierto, me he dejado aquí un cuadrado, lo estoy viendo ahora. Espero que no me lo haya dejado en ningún otro sitio. Vale, aquí. Bueno, ya lo corregiré en el vídeo, ¿vale? Pondré que falta un 2 ahí. Creo que no me lo he dejado en ningún otro lado, ¿no? Vale. Pues aquí también. Vale. Si resolvemos ahora esta ecuación, para obtener q sub 0 tendremos que q sub 0 partido 2 raíces de 2a al cuadrado tiene que ser
Q partido A al cuadrado. ¿Sí? Lo único que he hecho es pasar esto sumando al otro lado. Y si os fijáis, estas A's al cuadrado se cancelan y por tanto, si despejamos Q sub 0, multiplicando por 2 raíces de 2, tenemos que esto es lo mismo que 2 raíces de 2 por Q. Al saber el valor de Q, tenemos que esto es 2 raíces de 2 por el dato que nos daban, que era 10 a la menos... Ay, perdón. ¿Me he equivocado? No, 10 a la menos 5... No, 10 microcoulombs. Ahí está. Vale, y bueno, esto normalmente estaría bien pasarlo al sistema internacional, pero al ser una ecuación en la que, digamos, las únicas unidades que hay son estas, no va a haber incompatibilidad de unidades. Por tanto, se puede dejar así. Y si hacemos este cálculo, nos queda que son aproximadamente 28,3 microcoulombios. Perdón si digo coulombs, es que en Cataluña se dice coulombs, ¿vale? No, no lo digo queriendo, son coulombios. Vale, perfecto, pues este sería el cálculo. Y entonces, siempre y cuando la carga Q sub 0 valga este valor de aquí, este 28,3, se puede garantizar que la fuerza que sentirá, digamos, esta carga Q será 0. ¿Sí? Esto es un poco lo que pasaba en campo gravitatorio cuando os decían ¿cuál tiene que ser la distancia para que se anule la fuerza? ¿No? Pues un poco lo mismo, pero con cargas. En ese caso la masa no varía, aquí la Q sí que puede variar. Espero que os haya gustado y nada, como siempre digo, si tenéis alguna pregunta la podéis dejar en los comentarios y yo las iré respondiendo. Y me despido. Adiós.